Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos a esperar un segundito a ver si se incorporan más compañeros. Mientras tanto voy a compartir la pantalla. Bien, ahí se están incorporando más compañeros. Estamos admitiendo. Muy bien. Entonces vamos a dar inicio. Antes, recordarles de que nos queda, bueno, recordarles de que ya la evaluación número 1 fue entregada. Sus notas están en el aula virtual. Están junto con la corrección de la prueba, está ya en su aula virtual. En términos generales, le fue bien al curso. Y recordarles de que la última evaluación está fechada para el día 13 de agosto. Eso significa, vamos a, eso significa que nos quedan exactamente, contando esta clase, 3 clases más antes de la segunda y última evaluación, ¿no? Así es que, solo a modo de recordatorio. Entonces, la primera evaluación ya está en su aula virtual, están las notas registradas ya, y nos quedaría entonces la última evaluación, que va a ser todo lo que tiene que ver con eh, todo lo que podamos ver hasta el día antes de la clase, que sería estadística bivariada, básicamente. Muy bien. Entonces vamos a comenzar. Lo último que nosotros estuvimos viendo, bueno, estamos viendo análisis bivariado, en donde nuestro trabajo es a través de dos variables, ¿ya? Y la importancia del estudio se basa básicamente en determinar si esas variables, ¿ya? La variable X y la variable Y, están de alguna forma asociadas o correlacionadas entre ellas. Y para eso vimos un test chi cuadrado, ¿verdad? Cuando nuestras variables son variables cualitativas, ¿ya? Entonces nosotros podríamos determinar la dependencia o independencia de esas variables a través de un test chi cuadrado. Y en el caso que las variables fueran de tipo cuantitativa, nosotros teníamos la covarianza y específicamente analizamos lo que es el coeficiente de correlación o coeficiente de correlación de Pearson, el R Pearson, ¿ya? Y ese coeficiente me determinaba si existía una correlación, una correlación entre la variable X y la variable Y. Lo importante de este coeficiente es que está acotado, ¿ya? Entre -1 y 1,
Mientras más cerca del 1 está, entonces existe una fuerte correlación positiva. Mientras más cerca del -1 está, existe una correlación fuerte negativa o inversa. Y si está cercano a 0, entonces podríamos decir de que la correlación entre esas dos variables, si bien es cierto existe, es muy baja, es muy pequeña. Entonces generábamos unos parámetros, ¿ya? Unos parámetros donde decíamos que la correlación era baja, de 0 a 0,3, que era medio, de 0,3 a 0,6, que era fuerte, de 0,7 o 0,6 hasta 1, ¿ya? Para el caso positivo. Lo mismo para el caso negativo, ¿ya? Y vimos un ejemplo de cómo encontrar, cómo encontrar el coeficiente de correlación de Pearson. Ahora bien, si nosotros al hacer ese análisis nos damos cuenta que efectivamente existe una correlación fuerte entre la variable X y la variable Y, que puede ser positiva o puede ser negativa, pero existe una correlación fuerte, entonces el siguiente paso o el paso a seguir es poder encontrar algún modelo, ¿no es cierto? Encontrar alguna función, ¿ya?, que nos modele el comportamiento de los datos a través de nuestra muestra, ¿ya? Y para eso lo que nosotros vamos a realizar o a tratar de encontrar es un modelo que se denomina modelo de regresión lineal simple, ¿ya? Este modelo, que es lineal, ¿ya?, dado que el coeficiente de correlación me entrega una asociación, la existencia de una asociación lineal entre las variables, entonces nosotros le llamamos modelo de regresión lineal. Y simple tiene que ver con el hecho de que nosotros estamos trabajando con una variable predictora, ¿ya? Son dos variables, la variable predictora en este caso y la variable de respuesta. Existen otros modelos de regresión lineal que se llaman modelos de regresión lineal múltiples. En ese caso, lo que uno hace es tener más de una variable predictora. ¿Ya? Más de una variable predictora. Tendríamos, por ejemplo, x1, x2, x3, hasta una xk. Son distintas variables predictoras que tratan de explicarme el comportamiento de mi variable de respuesta. En este caso sería una variable y, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a trabajar en este curso solo con modelo de regresión lineal simple, que básicamente lo que trata de hacer es poder generar un modelo lineal, es decir, una recta, ¿ya? Una recta. Por eso nuestro modelo de regresión lineal tiene esta forma de escritura, esta expresión, ¿ya? Y igual a beta 0 más beta 1x más un error, ¿ya? Donde en este caso la X es una variable predictora, ¿ya? Es una variable predictora porque de alguna forma lo que está diciendo es de que en función de esa X yo puedo explicar esta Y. Esta Y es mi variable de respuesta, ¿ya? El beta 0 y el beta 1 son constantes que son desconocidas, ¿ya? En donde el beta 1, ¿ya?, es la pendiente de la recta, ¿ya?, y el beta 0 es el intercepto. Ahora bien, ¿cómo interpretamos el beta 1? El beta 1 indica la razón de cambio, ¿ya? Indica la razón de cambio de mi variable de respuesta Y al incrementar el X en una unidad, ¿ya? Si yo incremento el X en una unidad, entonces el incremento de mi variable de respuesta Y va a ser efectivamente ese beta 1, ¿ya? Ahora bien, como nosotros lo que queremos hacer es modelar, ¿ya?, es modelar el comportamiento de los datos a través de la población, a través de una muestra, ¿ya?, a través de una muestra, entonces necesariamente a nuestro modelo debemos asociarle un error, ¿ya? Porque nosotros lo que queremos es, a partir de una pequeña muestra, o de una muestra, no sé por qué pequeña, pero a través de una muestra, ¿no es cierto?, tratar de explicar el comportamiento de las variables en la población. Y por lo tanto, obviamente, nosotros asumimos que existe un error. Este error son magnitudes, pequeñas magnitudes que uno
no las puede controlar, que uno no las controla, es como el ruido, ¿ya? Es como el ruido. Entonces, en eso consiste un modelo de regresión. Acá lo único que es aleatorio en este modelo es el error. El error es aleatorio, no lo conocemos. Y obviamente la variable de respuesta. Todo lo demás es conocido. El X es conocido porque el X me lo entrega la muestra, ¿ya? Y el beta 0 y el beta 1 son desconocidos, son esos coeficientes. Sin embargo, nuestro trabajo va a ser poder estimar esos valores a través, ¿no es cierto?, a través de mi muestra. ¿Ya? A través de la muestra yo voy a poder estimar los valores de la pendiente, es decir, de beta 1, y del intercepto, es decir, de beta 0. ¿Cómo vamos a estimar esos parámetros? Bueno, existen varios métodos, varias técnicas de estimación de parámetros, ¿ya? Está la estimación de máxima verosimilitud, está la estimación de momento. Sin embargo, el método más utilizado para estimar los parámetros de un modelo de regresión lineal es el método de los mínimos cuadrados, ¿ya? El método de los mínimos cuadrados, ¿ya?, lo que hace o lo que permite hacer es minimizar la suma de los cuadrados del error, ¿ya? Se supone que, como dijimos, siempre vamos a tener asociado a un modelo estimado un error. Entonces, esta técnica lo que trata de hacer o lo que hace es que ese error, que la suma de los cuadrados de ese error sea la más pequeña, ¿ya? Y eso se puede asegurar a través de las aplicaciones de las derivadas. Una de las aplicaciones de las derivadas es poder encontrar los máximos y los mínimos, ¿ya? Entonces, en función de de cálculos de derivada, nosotros podemos encontrar, este no es un curso de cálculo, entonces simplemente para que se entienda, nosotros podemos encontrar aquellos valores beta 0 estimado y beta 1 estimado que hagan que esa distancia, que es el error, ¿no es cierto?, que la suma de esas distancias al cuadrado sea la más pequeña. Y una vez hechos esos cálculos, llegamos a dos estimadores. Acá tengo el estimador de beta 0, ¿ya?, y el estimador de beta 1. Fíjense que el estimador de beta 0, ¿ya?, depende también de beta 1. Por lo tanto, primero debemos encontrar el estimador de beta 1 para poder calcular luego el estimador de beta 0. Si nosotros miramos el estimador de beta 1, nos damos cuenta que este estimador depende exclusivamente de mi muestra, ¿ya?, de mi muestra. Porque todo esto que está acá, todas estas expresiones que están acá, son conocidas. Tengo mi X barra, puedo calcular mi Y barra, tengo el tamaño muestral, ¿ya?, mi M. Por lo tanto, todo es conocido. Una vez calculado mi beta 1, yo puedo calcular mi beta 0, ¿ya? Entonces, dado que ya tengo los estimadores de mis parámetros beta 0 y beta 1, entonces mi modelo, este es mi modelo poblacional, puede ser estimado, ¿ya?, puede ser estimado a través de este modelo, ¿ya?, que es el mismo, pero estimado. Por eso tiene el gorrito, ya tiene ese gorrito. ¿Por qué? Porque el beta 0 y el beta 1, que nosotros desconocemos, lo pudimos estimar a través de estos estimadores, ¿no? Y mi error, yo lo puedo calcular, ¿no es cierto? Yo lo puedo calcular como la diferencia entre mi variable de respuesta menos la variable de respuesta estimada. Mientras más pequeño es este error, significa que nuestro modelo estimado se acerca cada vez más a nuestra variable de respuesta real, ¿ya?, a nuestra variable de respuesta real. Así es entonces como nosotros debemos calcular nuestros estimadores para poder calcular
modelo de regresión lineal, dado que sabemos de que la variable de respuesta y y la variable predictora x están correlacionadas linealmente, ¿no? Bueno, antes de ver esto, porque ya una vez que nosotros determinamos nuestros modelos de regresión, lo que debemos hacer es algunas estimaciones sobre los modelos sobre los parámetros y sobre en este caso, sobre la varianza residual. Uno siempre tiene que hacer un análisis de bondad de ajuste, podríamos llamarlo, ¿no es cierto?, con un análisis residual. Pero lo importante es primero saber cómo podemos estimar nuestros modelos. Entonces vamos a ver un ejemplo. Voy a dejar de compartir. Y voy a primero a compartir un Excel. Supongamos que yo acá tengo dos variables. Mi variable predictora es la edad y mi variable de respuesta es el tiempo de concentración. Entonces lo que yo quiero primero ver es si existe alguna correlación entre la edad de una persona, en este caso de un joven, de un niño, y el tiempo de concentración en términos de minutos, ¿no es cierto?, de esa persona. Es decir, ¿existirá alguna relación? ¿Una persona con una cierta edad tendrá mayor o tendrá menor tiempo de concentración cognitiva o no? Bueno, entonces, para poder primero determinar si efectivamente están correlacionadas las variables, entonces lo que nosotros vamos a tener que calcular es el coeficiente de correlación de Pearson. ¿Ya? El coeficiente de correlación de Pearson. Y si efectivamente están correlacionadas, entonces yo puedo generar mi modelo de regresión, ¿no? Entonces, solo para recordar, lo primero que debemos calcular, primero vamos a calcular el coeficiente de correlación de Pearson. Necesito entonces calcular mi X media, o mi X barra, o mi promedio de la X, y mi Y media. ¿Ya? Mi Y media. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es calcular el promedio, ¿no es cierto? En este caso, el promedio de las X. Entonces, podemos decir de que la edad promedio de los estudiantes al cual nosotros hicimos el análisis, es decir, de mi muestra, es de 12,6 años, y calculamos el promedio, ¿no es cierto?, del tiempo de concentración, ¿ya? Promedio del tiempo de concentración, y ese me da un promedio de 27,5 minutos. ¿Ya? Ese es el tiempo máximo de concentración promedio. Entonces ahora lo que nosotros necesitamos es calcular nuestro coeficiente de correlación de Pearson. Recuerden que el coeficiente de correlación de Pearson es un parámetro, es un valor que está entre 1, ¿no es cierto?, y entre -1 y 1. ¿No? Entonces, para eso necesitamos el X menos el X media, o el X barra. Necesitamos el X menos, perdón, necesitamos el Y menos el Y media. Necesitamos el producto de ambos, el X menos el X media, por el Y menos el Y media, ¿no es cierto? Además, necesitamos el X menos el X media al cuadrado, y necesitamos el Y menos el Y media al cuadrado. Eso es lo que nosotros necesitamos primero para el cálculo de nuestra
coeficiente de correlación. Bueno, entonces, calculamos el x menos x media. Acá tengo mi x y a este le vamos a restar el x media, que es el que tengo acá. Recuerden que como yo no quiero que el x media me quede fijo, ¿ya? Entonces le pongo un signo peso. Con eso me aseguro que me quede fijo. Y lo hago correr. Ahí tengo entonces mi x menos mi x media. Ahora hago lo mismo, pero con el y. El y menos el y media. Nuevamente, el y media, como quiero que quede fijo, le pongo un signo peso y lo hago correr. Ahí. Perfecto. Entonces ya tengo ahí mi x menos x media, mi y menos y media. Entonces ahora fíjense que lo que necesito es el producto de ambos. Entonces simplemente ese, que es mi x menos x media, lo voy a multiplicar por ese, que es mi y menos y media. Ahí. Y lo hago correr. Hasta ahí. Y en este caso yo necesito la suma de todos esos. ¿Ya? La suma. Perfecto. Ahí tengo mi suma. Este valor lo vamos a utilizar. Ahora yo necesito el x menos el x media al cuadrado. Como acá ya tengo el x menos x media, entonces basta que yo este valor simplemente lo eleve a 2. Ahí. Y lo hago correr. Perfecto. Y necesito su suma. Perfecto. Ahí está. Este valor también es importante, lo pongo en amarillo. Y exactamente lo mismo con el y. Ahí, al cuadrado. Y lo hago correr. Y calculo su suma. Perfecto. Lo centro y este valor lo vamos a ocupar. Ahí. Con esos tres valores yo puedo calcular mi coeficiente de correlación de Pearson. ¿Ya? Entonces yo voy a poner aquí, coeficiente de Pearson, ¿ya? Coeficiente de Pearson, que es mi R. Ya, entre paréntesis, lo voy a poner acá, entre paréntesis, mi R. Ahí. Perfecto. Ahí. Me marcó una R que no quería que me marcara. Vamos a decirlo. Entonces no lo voy a poner nada en paréntesis. Lo voy a paréntesis con chévere. Ahí. A ver si me lo acepta. Perfecto. Ahí sí. Mira. Entonces, ¿cómo calculábamos el R? Ya. Voy a dejar de compartir. Y voy a compartir simplemente para recordar. Mi R. Acá está mi R. ¿Ya? Ese es mi R. Que yo necesito calcular. Entonces, fíjense que aquí tengo la suma de los x menos x barra por y menos y barra. Y ya lo tenemos. Y acá abajo, fíjense que tengo la suma de los x menos x barra al cuadrado por la suma de los y menos y barra al cuadrado. Y todo eso está dentro de una raíz cuadrada. Entonces, así nosotros vamos a calcular nuestro coeficiente de correlación. ¿Ya? Entonces, vuelvo a compartir mi Excel y calculamos. ¿Ya? Entonces, en un comienzo teníamos la suma de los x menos x barra, está la suma producto de eso, sería eso, que estaría en mi numerador. Todo eso dividido por la raíz cuadrada, ¿no es cierto? La raíz cuadrada de
ese número, que es la suma de los x menos x media al cuadrado, multiplicado por S, que es la suma de los y menos y barra al cuadrado. Y acá tengo entonces mi R. Fíjense que mi R, mi coeficiente de correlación de Pearson, es 0.96. 0.96. Por lo tanto, podemos decir de que existe, ¿no es cierto?, una fuerte correlación, positiva entre la edad y el tiempo de concentración. Perfecto. Ahí. ¿Ya? Existe una fuerte correlación entre... por lo tanto, si existe una fuerte correlación, entonces podemos decir que un modelo de regresión lineal simple puede modelar los datos poblacional a través de mi muestra. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a incorporar dos columnas. La primera columna es el producto de x por y la segunda columna es mi x al cuadrado. Con esas dos columnas vamos a poder calcular nuestros estimadores. Ahí. No me gustó como que había quedado así, no, para encima. Entonces acá, mi x por y, entonces tomo mi x, que es ese, y eso lo multiplico por mi y, que es ese. Ahí. Lo hago correr. Ahí. Y lo sumamos. Perfecto. Lo voy a dejar centradito. Y ese número lo vamos a utilizar. Y ahora necesito mi x al cuadrado. Tomo mi x, que es este que está acá, y lo elevo a 2. Y lo hago correr. Y calculo su suma. Perfecto. Lo centramos. Y ese numerito me va a servir. Lo voy a utilizar. Muy bien. Ahí tengo mi x por y mi x al cuadrado. Entonces, ahora lo primero que vamos a hacer es estimar, ¿no es cierto?, mi beta 1. Estimamos mi beta 1. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a estimar? Lo vamos a estimar de la siguiente manera. Ahí. Fíjense. Mi beta 1 estimado es n por x barra por y barra menos la sumatoria de los x por y. Por eso pusimos x por y en la nueva columna. Después nx barra cuadrado menos la sumatoria de los x al cuadrado. Por eso también pusimos la columna de los x al cuadrado. ¿Ya? Esta fórmula me va a permitir encontrar mi valor de beta 1. ¿Ya? Mi valor de beta 1. Perfecto. Entonces nos vamos a compartir nuevamente nuestro Excel. Entonces, paréntesis, paréntesis. Entonces va a ser n. N es el tamaño de mi muestra. En este caso, el tamaño de mi muestra es 14. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 datos. Sería 14 n por x barra, lo tengo acá, por y barra, lo tengo acá.
cierro el paréntesis, menos la sumatoria de los XY. Acá tengo los XY y su sumatoria sería S. Ahí, cierro paréntesis. Dividido por paréntesis, paréntesis, nuevamente mi n, que sería 14, por x barra al cuadrado. Es decir, por ese x barra, pero al cuadrado. Al cuadrado. Cierro paréntesis, menos la sumatoria de los x al cuadrado. Es decir, menos esa sumatoria. Cierro el paréntesis. Enter. Ahí tengo entonces mi estimador. Ya tengo entonces mi estimador. No sé qué hice. Ahí. Tengo mi estimador de mi beta 1. Una vez que tengo mi estimador de mi beta 1, puedo encontrar el estimador de mi beta 0. Y el estimador de mi beta 0 es y barra, ¿ya? Y barra menos beta 1 x barra. ¿Ya? Eso está en el power. Entonces, y barra, que sería ese número, menos beta 1, el que acabo de encontrar, ese, por x barra. Puede ser que está ahí. Y aquí tengo mi beta 0. Por lo tanto, mi modelo estimado, ¿ya? Mi modelo estimado va a ser mi Y, le voy a poner así, mi Y gorro, va, mi Y gorro va a ser igual a mi beta 0, más mi beta 1 por mi X más un error. ¿No es cierto? Ese sería. Por lo tanto, en este caso sería mi Y gorro sería igual a mi beta 0, que en este caso sería ese número. Lo voy a poner aquí, menos 11, ¿qué dice? Que sería menos 11, lo voy a aproximar a 68, más mi beta 1, que sería 3,09 por mi X más un error. Entonces, este de acá, ¿no es cierto? Ese de ahí sería mi modelo, ¿ya? Sería mi modelo de regresión estimada. ¿Ya? Ese sería mi modelo de regresión estimada. Ahí. ¿Se entiende, no? Ahora bien, ¿cómo entendemos esto? Primero, el beta 1 dijimos que era la razón de cambio o el incremento, ¿no es cierto?, de aumentar en una unidad la variable X. Es decir, que mi Y gorro va a aumentar en 3,09 minutos, ¿ya? Si yo aumento el X en un año, ¿ya? En un año, ¿ya? Si yo aumento el X en 1, es decir, en este caso el X está en año, si aumento el X en un año, entonces el Y va a aumentar en 3,09 minutos, el tiempo de concentración, ¿ya? El tiempo de concentración. Ahora bien, ¿cómo poder determinar mi error? El error va a ser igual a Y menos mi Y gorro. ¿Ya?
Así nosotros vamos a calcular el vector residual que le llamamos ahora, porque es una estimación, ya no es el error, es el vector de residuos. Entonces, tengo mi Y, que lo tengo acá, tengo mi modelo, con este modelo yo puedo calcular entonces mi Y gordo. ¿Cómo? Simplemente, voy a poner aquí Y gordo, simplemente lo que hago es ir en mi función, en mi modelo, ir reemplazando los valores de X. Con eso puedo encontrar mi Y gordo. Es decir, menos 11,68 más 3,09 lo voy a multiplicar por mi X, que en este caso es mi 10. Y ahí tengo mi Y gordo. Fíjense que el Y real es 20 y el Y estimado es 19,22. Esa distancia, esa diferencia es el residuo. Lo vamos a correr. Y aquí ya tengo ya mi Y gordo, es decir, evaluado todos mis X en el modelo que acabo de estimar. ¿Ya? Y ahora simplemente, para calcular mi error, yo simplemente al Y le voy a restar el Y gordo. ¿Ya? Y así encuentro mi vector de residuos. Es decir, que a este Y que tengo acá, le voy a restar el Y gordo que acabo de estimar. Y aquí tengo mi primer residuo. Lo hago correr. Y este es mi vector residual. ¿Ya? Este es el vector de residuo. ¿Ya? ¿Qué más puedo hacer? Bueno, puedo ir evaluando. Entonces yo puedo preguntar, ¿cuál es el tiempo estimado? ¿Cuál es el tiempo estimado de concentración para un joven de 18 años, por ejemplo? ¿Cuál es el tiempo estimado para un joven de 18 años? Entonces simplemente lo que hago es reemplazar en mi modelo, ya en mi estimado, reemplazar el X por 18 y voy a poder encontrarlo. Por ejemplo, menos 11,68 más 3,09 multiplicado en este caso por 18. Entonces uno podría decir de que el tiempo estimado de concentración de un joven de 18 años es de 43,94 minutos. ¿Bien? Y por último, uno podría también hacer una gráfica, ya por ejemplo, una gráfica de dispersión, ya una gráfica de dispersión entre, entre los datos, ¿ya? Ahí tenemos una gráfica de dispersión. Ustedes se dan cuenta, tiene una tendencia, claramente tiene una tendencia lineal. ¿Ya? Uno, bueno, aquí podría achicar la escala para que se viera más. Eh, Podríamos ajustar la escala, pero bueno, eso se hizo. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un gráfico de dispersión entre, entre el tiempo y la edad, ¿ya? Entre el tiempo, concentración y la edad. Y también uno podría, ¿no es cierto?, hacer una gráfica de el modelo estimado, que es una recta, ¿ya? Que es una recta. ¿Ya? Muy bien. No sé si hay alguna duda, si no, quedamos hasta acá porque se nos está acabando el tiempo. En cualquier momento se corta la transmisión. Si no hay ninguna duda, entonces nos estamos viendo la próxima clase. Recuerden que el 12 tenemos nuestra última evaluación, ¿ya? Y que va a ser básicamente estadística bivariada. En la próxima clase vamos a ver inferencia sobre este modelo de regresión lineal. Muy bien. Si no hay ninguna consulta, quedamos hasta aquí.